Las 7 formas de actuar de Satanás sobre los humanos. Hay 7 maneras en la cual Satanás puede actuar sobre nosotros. Vivimos tiempos en los cuales el hombre le ha abierto las puertas a Satanás y lo deja actuar sobre él con mayor libertad, ya que ahora muchos ya no se le resisten, incluso hay otros que voluntariamente le rinden adoración. Estamos en una época en la que Satanás, el diablo, el demonio, como prefieras llamarlo, debe haber añorado llegar, que siempre debe haber deseado vivir, y es que muchos ya no creen en su existencia, de este modo le permiten actuar con plena libertad, porque hay muchedumbres que ya no se le resisten, incluso dentro de la propia iglesia. Amort cuenta en uno de sus libros, que un obispo le dice que no creía en Satanás, y pensaba que el exorcista tampoco creía en él. Los demonios no son ideas abstractas del mal como algunos teólogos quieren identificar de esa manera a Satanás, lo cual no es sino una herejía contraria a toda enseñanza, sea bíblica, de la patrística y del magisterio de la Iglesia. La Biblia habla de ellos como seres espirituales, como personas, dotadas de inteligencia, voluntad, libertad e iniciativa. Si se suprime a Satanás, también se suprime el pecado, entonces se deja de entender la obra de Cristo, porque si no hay pecado, no se necesita salvación, y la encarnación, y la muerte y resurrección de Jesucristo resulta inútil, sin sentido. Satanás fue vencido por Jesucristo al morir en la cruz, pero ya antes enseñó que si él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, era señal de que el reino de Dios ya había llegado a nosotros, y el reinado de él estaba pronto a llegar a su fin. Con su muerte, Cristo nos ha liberado del poder de Satanás. Además, Jesucristo da a los apóstoles el poder de expulsar a los demonios. Luego extiende dicho poder a los 72 discípulos y, por último, se lo confiere a todos los que crean en él. Si creemos en Dios, tenemos que creer en Satanás, de él habla toda la Biblia. Ahora, muchos a partir de un posible error, como fue que en tiempos de Jesucristo creyeran que una enfermedad como la epilepsia era una posesión diabólica, ya los hace negar todo lo demás, cuando eso no invalida su existencia. Debemos tener en cuenta, nos dice el exorcista Gabriel Amort, en no creer de modo equivocado que Dios creó a los ángeles y los sometió a una prueba, y desde ese momento se creó una división entre los que fallaron y los que tuvieron éxito, enviando a unos al paraíso y a los otros al infierno, y que otro día Dios crea el universo, y a los reinos mineral, vegetal, animal y, por último, al hombre. Adán y Eva en el paraíso terrenal pecaron, obedeciendo a Satanás y desobedeciendo a Dios. En este punto, para salvar a la humanidad, Dios pensó en enviar a su Hijo. Eso, nos dice Amort, no es lo que enseña ni la Biblia, ni los santos padres, ya que de ese modo concebiremos al mundo angélico y la creación como eventos ajenos al misterio de Cristo. El Evangelio de San Juan nos dice que al principio era el Verbo, o la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, y todo se hizo por ella, y sin ella nada se hizo nada de cuanto existe. En Efesios y Colosenses, San Pablo nos dirá que Cristo está por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación en este mundo y en el venidero, y bajo sus pies Dios le sometió todas las cosas. Que Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles e invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él nos libró del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en el que tenemos la redención y el perdón de los pecados. Él existe con anterioridad a todo y todo se mantiene en Él. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea Él, el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos. Y nosotros que en otro tiempo éramos extraños y enemigos por nuestros pecados y malas obras, estando muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales vivimos, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Fuimos reconciliados por medio de su muerte, en su cuerpo de carne, así Dios rico en misericordia, por el gran amor nos ha vivificado juntamente con Cristo, que por su gracia hemos sido salvados.
Cristo es así el centro de la creación, el que compendia en sí a todas las criaturas, las celestiales, ángeles, y las terrenales, hombres. Es pues a causa de la culpa de los progenitores, que la venida de Cristo adquirió un significado particular, al venir como Salvador. Y el centro de su acción está contenido en el misterio pascual. Es de este planteamiento cristocéntrico que depende el papel de toda criatura. Y de todas las criaturas, siendo el Verbo el primero de todos, María Santísima, es la que hará posible la encarnación, convirtiéndose así la Virgen María, enemiga de Satanás desde el primer anuncio de la salvación. A la luz de la centralidad de Cristo se conoce el plan de Dios, que creó todas las cosas buenas por Él y para Él. Y se conoce la obra de Satanás, el enemigo, el tentador, el acusador, por cuyo influjo entraron en la creación el mal, el dolor, el pecado y la muerte. Y de ahí se desprende el restablecimiento del plan divino, llevado a cabo por Cristo con su sangre. Jesucristo reconoce el poder del demonio y le llamará el príncipe de este mundo, San Pablo lo llamará el Dios de este mundo, San Juan dirá que el mundo entero yace en poder del maligno, entendiendo por mundo lo que se opone a Dios. Satanás era el más resplandeciente de los ángeles. Se convirtió en el peor de los demonios y en su jefe. Porque también los demonios están vinculados entre sí por una estrechísima jerarquía y conservan el grado que tenían cuando eran ángeles. Principados, tronos, dominios, pero la jerarquía de Satanás es una jerarquía de esclavitud, no de amor como es la de los ángeles de luz. La primera facultad que Jesús confiere a los apóstoles, es la de expulsar a los demonios. Así, Jesús cura y restablece el plan divino, malogrado por la rebelión de una parte de los ángeles y por el pecado de los progenitores. El dolor, la muerte, el infierno, o sea, la condenación eterna en el tormento que no tendrá fin, no son obra de Dios. A otro exorcista, dice el padre Amot, los demonios le dirán que Dios no creó el infierno, sino ellos. En términos generales, Amot señala que una cristología que ignora a Satanás es raquítica y nunca podrá comprender el alcance de la redención. Las escrituras nos hablan del reino de Dios, pero también del reino de Satanás. Nos hablan del poderío de Dios, único creador y señor del universo, pero también del poder de las tinieblas. Nos hablan de hijos de Dios y de hijos del diablo. Es imposible comprender la obra redentora de Cristo sin tener en cuenta la obra disgregadora de Satanás. Satanás, desconociendo el plan de Dios en el cual todo estaba orientado y centralizado en Cristo, al no poder comprender la obra de Dios quiere ser el primero, ser el centro de la creación y se esfuerza por dominar este mundo, y por servirse del hombre. San Juan en su carta dirá que el mundo entero yace en poder del maligno. Él logró que Adán y Eva lo obedecieran y buscaba lo mismo del resto de los hombres. Para eso contaba con la ayuda de 1/3 de los ángeles que, según el Apocalipsis, fueron los que lo siguieron cuando se rebelaron contra Dios. Pero Dios no reniega de su creación, y estos ángeles rebeldes siguen manteniendo su poder, sus rangos, aunque hacen mal uso de él. Según San Agustín, si Dios dejara actuar libremente a Satanás, habría acabado con la vida de nosotros. Pero al no poder hacerlo, quiere que seamos seguidores de él. Es así que Jesucristo viene como Salvador para deshacer las obras de Satanás y liberar al hombre de esa esclavitud, y para instaurar el reino de Dios después de destruir el reino de Satanás. Pero entre la primera y la segunda venida de Cristo el demonio intenta atraer cuantos seres humanos puede, mas sabiéndose ya derrotado lucha desesperado, porque el tiempo se le acaba. San Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal, los demonios que están en las alturas. Así pues, derrotado por Jesucristo, Satanás combatirá a todos sus seguidores, y esta lucha contra los espíritus malignos solo cesará el último día. De este modo, Satanás ha ideado 7 formas de atacar a los seguidores de Cristo, de las cuales una forma es ordinaria y las otras 6 son extraordinarias. Cuando se habla de la forma ordinaria, se refiere a la manera en que Satanás atacará a todo ser humano. Las otras 6 formas no se dan en todas las personas, ni debe tomarse como la confirmación de que esto me sucede a mí, el diablo está actuando en mi vida de manera extraordinaria. Solo un experto exorcista puede identificar si el maligno está actuando de alguna manera en nosotros, porque como ya se ha dicho, muchos eclesiásticos no creen o simplemente no están preparados para hacer esto.
Durante este tiempo que vivimos entre la primera y segunda venida de Jesucristo, cada uno de nosotros hemos sido puestos en estado de lucha, porque tenemos esta prueba para demostrar nuestra fidelidad a Dios. Por ello debemos mantenernos firmes contra las acechanzas del demonio, y saber hacerle frente cada día. Y aunque la lucha es personal, también se ha visto que hay ciertas épocas en la historia donde el poder de Satanás se hace sentir con más fuerza, al menos a nivel comunitario y a nivel de pecados mayoritarios. No es difícil darnos cuenta que nuestros tiempos son uno de ellos. La tentación es una forma ordinaria de actuar del demonio dirigida a todos los hombres. Él busca tentar para que el hombre haga el mal. Al aceptar Jesucristo encarnarse, él mismo como hombre, se deja tentar por Satanás. En este video no se va a desarrollar esta forma ordinaria como ¿qué tipo de tentaciones hay? Los niveles, grados de tentación. En términos generales todos sabemos que es una tentación, el demonio no nos obliga a actuar mal, es una seducción, una invitación a hacer el mal y el ser humano está en libertad de aceptar o rechazar la tentación. No nos ocuparemos, ahora de esta nefasta acción diabólica. Este video está orientado a mostrar las otras 6 formas de la acción extraordinaria de Satanás, que solo Dios permite se den en determinadas personas. Esta segunda acción puede clasificarse en 6 formas distintas. 1. Los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. 2. La posesión diabólica. 3. La vejación diabólica. 4. La obsesión diabólica. 5. Las infestaciones diabólicas en casas, objetos y animales. 6. La sujeción o dependencia diabólica. 1. Los sufrimientos físicos causados por Satanás externamente. Se trata de esos fenómenos que leemos en tantas vidas de santos. Sabemos cómo San Pablo de la Cruz, el cura de Ars, el Padre Pío y tantos otros fueron golpeados, flagelados y apaleados por demonios. Es una forma en la que nunca hubo ni influencia interna del demonio en las personas afectadas ni necesidad de exorcismos. A lo sumo, intervino la oración de personas que estaban al corriente de cuanto ocurría. 2. La posesión diabólica. Es el tormento más grave y tiene efecto cuando el demonio se apodera de un cuerpo, no de un alma, y lo hace actuar o hablar como él quiere, sin que la víctima pueda resistirse y, por tanto, sin que sea moralmente responsable de ello. Esta forma es también la que más se presta a fenómenos espectaculares, del género de los puestos en escena por la película El Exorcista, o del tipo de los signos más vistosos indicados por el ritual. Hablar lenguas nuevas, demostrar una fuerza excepcional, revelar cosas ocultas. De ello tenemos un claro ejemplo evangélico en el endemoniado de Gerasa. Pero que quede bien claro que hay toda una gama de posesiones diabólicas, con grandes diferencias en cuanto a gravedad y síntomas. Sería un grave error fijarse en un modelo único. Amor dice que entre las diferentes personas que ha exorcizado, 2 personas estaban afligidas de posesión total. Durante el exorcismo permanecían perfectamente mudas e inmóviles, por lo que se da una fenomenología muy diversa. 3. La vejación diabólica. O sea, trastornos y enfermedades desde muy graves hasta poco graves, pero que no llegan a la posesión, aunque sí a hacer perder el conocimiento, a hacer cometer acciones o pronunciar palabras de las que no se es responsable. Algunos ejemplos bíblicos. Job no sufría una posesión diabólica, pero fue gravemente atacado a través de sus hijos, sus bienes y su salud. La mujer jorobada y el sordomudo sanados por Jesús no sufrían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que les provocaba esos trastornos físicos. San Pablo, desde luego, no estaba endemoniado, pero sufría una vejación diabólica consistente en un trastorno maléfico. En su segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 7 dice: por lo cual, para que yo no me engría por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me ha dado un sufrimiento, una especie de espina en la carne. Se trataba evidentemente de un mal físico, un emisario de Satanás, que me abofetea. Por tanto, no hay duda de que el origen de ese mal era maléfico. Las posesiones son todavía hoy bastante raras.
Pero nosotros, los exorcistas, dice Amort, encontramos un gran número de personas atacadas por el demonio en la salud, en los bienes, en el trabajo, en los afectos. Que quede bien claro que diagnosticar la causa maléfica de estos males, o sea comprobar si se trata de causa maléfica o no, y curarlos, no es en absoluto más sencillo que diagnosticar y curar posesiones propiamente dichas. Podrá ser diferente la gravedad, pero no la dificultad de entender y el tiempo oportuno para curar. 4. La obsesión diabólica. Se trata de acometidas repentinas, a veces continuas, de pensamientos obsesivos, incluso en ocasiones racionalmente absurdos, pero tales que la víctima no está en condiciones de liberarse de ellos, por lo que la persona afectada vive en continuo estado de postración, de desesperación, de deseos de suicidio. Casi siempre las obsesiones influyen en los sueños. Se me dirá que estos son estados morbosos, que competen a la psiquiatría. También para todos los demás fenómenos puede haber explicaciones psiquiátricas, parapsicologías o similares. Pero hay casos que se salen completamente de la sintomatología comprobada por estas ciencias y que, en cambio, revelan síntomas de segura causa o presencia maléfica. Son diferencias que se aprenden con el estudio y la práctica. 5. Las infestaciones diabólicas en casas, objetos y animales. Acá el término infestación no se usa para personas, para ellas Amort prefiere aplicar los términos de posesión, vejación, obsesión. En estos casos puede jugar un gran papel la sugestión, el miedo que da cuerpo a las sombras. Pero hay muchos casos más complejos. Como puertas que se abren y se cierran a una misma hora. Pasos que se oyen en los pasillos. Objetos que se desplazan o que desaparecen para reaparecer luego en los lugares más inesperados. Animales que no se ven pero a los que se oye moverse. En una familia. En una determinada hora, todos oían abrirse y cerrarse la puerta de entrada, luego oían un claro ruido de pasos pesados, de hombre, que cruzaban el pasillo, para perderse no se sabía en qué habitación. Hasta personas ajenas de la familia lo escuchaban. Hay casos de insectos, gatos y serpientes que se han materializado. Una persona a la que Amort bendecía, encontró incluso un sapo vivo en la almohada. La mayoría de veces la presencia maléfica en un ambiente se manifiesta causando trastornos físicos. Insomnio, dolores de cabeza o de estómago, un malestar general que cuando la persona se va a otro sitio no se produce. Suele darse en lugares donde se ha practicado espiritismo, o han estado habitados por brujos, especialmente practicantes de magia negra, o donde se han celebrado cultos satánicos. Ya en los primeros siglos del cristianismo se exorcizaban casas, animales y objetos. 6. La sujeción diabólica, llamada también dependencia diabólica. Se incurre en este mal cuando nos sometemos deliberadamente a la servidumbre del demonio. Las dos formas más usadas son el pacto de sangre con el diablo y la consagración a Satanás. Para evitar las acciones del diablo sobre nosotros, no se debe acudir a brujos, quirománticos, cartománticos, todo tipo de adivinos, ni usar amuletos preparados, ni entregar prendas para hacer hechizos. Las armas que tiene el cristiano contra el león rugiente son la verdad, la justicia, la fe y la espada de doble filo de la palabra de Dios. Así como asistir a misa, la adoración eucarística, la oración, el uso de sacramentales, como el agua bendita sea exorcizada o no, la sal y el aceite exorcizado, el uso de medallas con fe, el uso de imágenes de protección en los hogares, no practicar espiritismo, ouija, ni invocar a los muertos aunque sean seres queridos, porque los que se manifiestan son siempre demonios que engañan a los que los invocan. Si bien Jesús dio el poder de expulsar demonios a todos aquellos que creen en él, aparte de los exorcistas y sacerdotes, para hacerlo se necesita mucha fe, oración y ayuno, ya sea del que reza como de parte de la persona por la que se reza, el usar plegarias de liberación, el uso de crucifijos, rosarios, reliquias de santos al que se tenga devoción, imágenes bendecidas como la de San Miguel Arcángel.
En un próximo video subiré plegarias de liberación, de curación interior, oración de poder para limpiar tu casa, de exorcismo, que son usadas por los exorcistas y que están permitidos uso, porque las dan a conocer, no es algo secreto. Además, como se ha dicho, todo cristiano tiene el poder de expulsar demonios, pero nada es útil si no se tiene una vida de fe, si uno no vive en la gracia de Dios. Para ello hay que acudir a la confesión frecuente, tener una vida sacramental, de oración y lectura de la palabra de Dios, de perdón, de caridad y ayuno cuando es posible hacerlo. No hay talismanes ni fórmulas mágicas, hay que vivir en Dios, haciendo lo que Cristo manda, es Él quien nos libera.